Vamos a dar inicio a la clase teórica. Bueno, la vez pasada habíamos dejado la clase de piel en en lo que tocaba de las lesiones melanocíticas. Ahora vamos a hablar acerca de las lesiones epiteliales de la piel. Ok, las lesiones epiteliales queratinocíticas benignas, primeramente vamos a hablar acerca de la queratosis seborreica. Esta, al igual que varias de las lesiones proliferativas del epidermis, vamos a ver que tiene una relación con mutaciones en los receptores de factores de crecimiento fibroblásticos de tipo 3. La queratosis seborreica es una lesión que puede llegar a presentarse como una lesión localizada, también puede ser múltiple, ¿sí? Y en algunas ocasiones puede estar relacionada con algunos trastornos que van a tener correlación con otras alteraciones a nivel sistémico. En el caso de las lesiones que son localizadas, o en el caso de los casos que sean localizados, muy frecuentemente se observan en pacientes por encima de los 50 años. Es indistinto el sexo en el que se presentan y muy frecuentemente se ven afectada la cara, el cuero cabelludo, el cuello, o si no el tórax anterior o posterior. ¿Sí? Vean cómo son lesiones que pueden tener características desde el punto de vista clínico diferentes. Vean cómo algunas de ellas van a ser perfectamente nodulares, exofíticas, otras van a tener unos bordes poco definidos. Muy frecuentemente son lesiones pigmentadas y muy habitualmente tienen áreas que tienen algunas características papilomatosas. Estas mismas características nos van a hacer confundirlas desde el punto de vista clínico con otro tipo de lesiones, como por ejemplo las verrugas vulgares o inclusive verdaderas lesiones melanocíticas, como las lesiones névicas. Como les comentaba, en algunas ocasiones pueden ser el marcador de alguna neoplasia oculta, sistémica, y cuando esto se presenta de manera múltiple, se denomina síndrome de Leser-Trelat en el contexto de una neoplasia con afectación sistémica, ¿no? Entonces, esto sobre todo está relacionado con alteraciones del factor de crecimiento alfa. Desde el punto de vista microscópico, las queratosis seborreicas, ¿sí? Como bien decíamos, son lesiones que dependen del epitelio epidérmico y se caracteriza por una proliferación de células de apariencia basaloide. Como ustedes podrán recordar cuando estábamos hablando de histología de la piel, las células basaloides son células. Las células basaloides son células que tienen. Perdón, chicos, un momentito, por favor.
Chicos, por favor, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Sí, muchas gracias. Estaba fallando un poquitín mi micrófono. Mil disculpas. Ahora les vuelvo a compartir toda la presentación. Ok, bueno, como les iba diciendo, estas lesiones están conformadas por una proliferación de células de apariencia basaloide. Como ustedes recordarán, las células de apariencia basaloide corresponden a la capa basal del epidermis y son células que muy frecuentemente tienen un citoplasma bastante denso y de un color basofílico. Es por eso que desde esta panorámica nosotros podemos observar que predominantemente esta lesión tiene esta coloración, podríamos decir, azurófila. ¿Sí? Otra característica de la queratosis seborreica es la presencia de estas perlas córneas dentro de la lesión. Muy frecuentemente esta proliferación de células basaloides va a provocar una unión de puentes interpapilares, ¿sí? Con esta figura a manera de red o a manera reticular se le denomina. ¿Sí? Existen muchas variantes de las queratosis seborreicas, pero una de las cosas principales a la hora de hacer su diagnóstico es, uno, diferenciarla de lesiones melanocíticas, ya que como podrán observar muy frecuentemente son pigmentadas, como podemos observar acá, tienen cierto pigmento melánico, no porque tengan una proliferación de melanocitos, sino porque los queratinocitos muchas veces exhiben frecuentes gránulos de melanina, ¿sí? Y la otra es diferenciarlo de lesiones queratinocíticas malignas, ¿sí? Entonces, vean cómo, por ejemplo, en esta variante de esta queratosis seborreica, evidentemente tiene un patrón de crecimiento papilar con una zona hiperqueratósica y, sin embargo, está conformado por estas células de apariencia basaloide y por eso es que se ven azules con numerosas perlas córneas, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, uno de los diagnósticos diferenciales más comunes va a ser el de la presencia de displasia dentro del epidermis o de una queratosis actínica hiperqueratósica, ¿sí? Que es la nomenclatura para las displasias del epidermis. La acantosis nigricans no es un tumor como tal, ¿sí? Sino es un trastorno proliferativo del epidermis, ¿sí? Y en muchas ocasiones va a ser el signo de un trastorno sistémico. Se va a caracterizar desde el punto de vista tanto clínico como histopatológico por un engrosamiento e hiperpigmentación de la piel. Bueno, se dice que hasta el 80% de los casos de la acantosis nigricans va a estar relacionado con rasgos hereditarios, más propiamente con un rasgo autosómico dominante, o puede estar relacionado con un trastorno endocrinológico de origen central, sobre todo pituitario, ¿sí? O también con alteraciones endocrinológicas relacionadas con la obesidad y sobre todo la diabetes. En un pequeño porcentaje puede estar relacionado, al igual que con las queratosis seborreicas múltiples, con la presencia de neoplasias malignas, sobre todo con aquellas provenientes del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, cuando está relacionado con las alteraciones endocrinológicas, ¿sí? Se dice de que va a estar vinculado, o sea, que la activación del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3, ¿sí? Va a estar relacionado, va a estar vinculado, ¿sí? Al incremento de la expresión del receptor de factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Dentro del contexto y la fisiopatogenia de la diabetes, en contraste con lo que ocurre con las neoplasias malignas, que este factor de crecimiento fibroblástico va a estar relacionado con el factor transformante de crecimiento alfa y los receptores de factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Entonces, ya sea cualquiera de la activación de estas vías en cualquiera de estos contextos, a lo que nos va a llevar es a una activación del receptor de factor de crecimiento fibroblástico 3, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Estas alteraciones proliferativas en los queratinocitos, ¿sí? Entonces, la acantosis nigricans muy frecuentemente se ve en las zonas de flexuras, ¿sí? La zona clínica más frecuentemente observada es la zona del cuello, pero también se puede llegar a presentar en las axilas, ¿sí? Y es oscurecimiento de la piel con engrosamiento, ¿sí? Que no es propiamente
una zona que se podría describir como de suciedad o algo así, ¿sí? Y desde el punto de vista histopatológico, lo que se observa es papilomatosis de la epidermis, ¿sí? Donde se observa un incremento en la superficie epidérmica, pero además un incremento a nivel del estrato córneo con numerosas láminas de queratina. ¿Sí? Entonces, este hallazgo en realidad es muy inespecífico y en muchas ocasiones la acantosis nigricans va a venir asociada con las queratosis seborreicas y además con los pólipos fibroepiteliales, como vamos a ver a continuación. Los pólipos fibroepiteliales, ¿sí? A diferencia de las queratosis seborreicas, también son lesiones exofíticas, pero vean cómo tienen más bien una apariencia carnosa. Muy frecuentemente son múltiples si bien las zonas que más frecuentemente están afectadas son la cara y el cuello y el tronco, sí, también pueden llegar a presentarse en otras zonas, sobre todo en las zonas genitales o también en las zonas intertriginosas, ¿sí? Los pólipos fibroepiteliales pueden estar relacionados con incrementos hormonales, sobre todo relacionados o más bien tienden a crecer durante el embarazo en la mujer. ¿Sí? Cuando estos son múltiples, pueden llegar a estar relacionados con el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, sí, que es un síndrome que está relacionado con otro tipo de neoplasias sistémicas. Los pólipos fibroepiteliales, a diferencia de lo que veníamos explicando en relación a las queratosis seborreicas, vean cómo es una lesión que más bien es un crecimiento a expensas de los tejidos blandos subepidérmicos, ¿sí? Entonces vean cómo existe una expansión más bien de la epidermis, pero también una expansión de la dermis papilar y de la dermis reticular. Puede llegar a haber aplanamientos de los espacios interpapilares, ¿sí? Y habitualmente existe una proliferación tanto de fibroblastos como también de vasos sanguíneos, ¿sí? Lo cual se puede observar mejor en esta otra imagen. Vean cómo existen numerosos vasos sanguíneos dilatados y más frecuentemente se llegan a disponer de manera liquenoide por debajo de la epidermis, ¿sí? Lo importante de los pólipos fibroepiteliales es que nosotros los lleguemos a distinguir, ¿sí? De otras lesiones proliferativas como por ejemplo la infección por VPH, ¿no? Entonces vean de que en muchas ocasiones las verrugas vulgares por infecciones por VPH pueden llegar a ser múltiples, ya que estas por rascado pueden llegar a sembrarse en diferentes localizaciones de la piel, ¿no? Entonces se debe de diferenciar de los pólipos fibroepiteliales, ¿sí? El tratamiento de este tipo de lesiones habitualmente es la extracción, y como son lesiones que habitualmente tienen un pedículo que puede llegar a ser fino, estas también pueden llegar a torcerse, también pueden irritarse e inclusive inflamarse y pues llegar a molestar. Otras lesiones que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Son los famosos quistes de inclusión. Los quistes de inclusión pueden ser tanto lesiones que tengan que ver con la epidermis, con la dermis, con los pelos, ¿sí? O en algunas ocasiones con dilataciones de las glándulas anexiales, ¿sí? Este quiste de inclusión es el quiste de inclusión epidérmico, y vean cómo es una lesión sobrelevada, nodular, que muy frecuentemente llega a tener una conexión con la superficie epidérmica. Si esta es una de las lesiones que más frecuentemente se resecan y llaman la atención desde el punto de vista clínico, ya que habitualmente puede medir unos milímetros, pero también puede llegar a medir varios centímetros, ¿sí? Y es una lesión, ¿sí? Que vean cómo por dentro es una lesión hueca, quística, con un contenido heterogéneo como les decía, muy frecuentemente está relacionado con la piel. Parecería ser un punto negro, pero cuando mide varios centímetros, pues es algo que nos puede llegar a llamar la atención. Vean cómo en esta extracción, ¿sí? Este quiste epidermoide va a tener una superficie de revestimiento, es decir, es un quiste verdadero, ¿sí? Y también tiene un contenido.
Ese contenido, como podemos ver, habitualmente son láminas de queratina muerta, ¿sí? Entonces, este quiste epidermoide, que es un quiste de inclusión, como les decía, sí, fíjense que es una lesión de bordes perfectamente bien definidos que puede abarcar varios segmentos de la dermis reticular superficial y profunda, y está constituida por una pared de quiste, ¿sí? Similar a la superficie epidérmica normal, ¿sí? Con todos los estratos y que secreta varias láminas de queratina, y estas láminas de queratina van acumulándose en el interior del quiste y lo van dilatando, y pues también va aumentando de volumen. En otras ocasiones, estos quistes pueden llegar a romperse, ¿sí? Y pueden reaccionar con inflamaciones jantogranulomatosas a las láminas de queratina y tener estas acumulaciones de cristales a manera de cristales de colesterol, ¿sí? Y vean cómo los macrófagos hacen una reacción de tipo cuerpo extraño con bastante inflamación, ¿no? Entonces, aparte de la lesión quística, también nos llega a llamar la atención la inflamación concomitante. El quiste pilar, sí, que habitualmente prefiere zonas que tienen pelos, como en este caso que lo vemos en relación a la piel cabelluda, sí, es una lesión que se parece mucho al quiste epidermoide, pero a diferencia del quiste epidermoide, sí, vean que la pared del quiste pilar está conformado por un epitelio plano, estratificado, pero que tiene un tipo de queratinización que nosotros le denominamos queratinización pilar, ya que carece del estrato granuloso, ¿sí? Nosotros recordemos que en la epidermis normal existe el estrato granuloso que tiene gránulos de queratohialina, y después el estrato córneo pues va depositando paulatinamente lo que son las láminas de queratina. Eso ocurre normalmente en la epidermis. Sin embargo, en este otro, que es el quiste pilar, sí que se carece de esa capa de queratohialina o de células del estrato granuloso con queratohialina, y entonces existe una queratinización abrupta. Y vean cómo la queratina que existe dentro no es la queratina laminar, ¿sí? Como lo que observamos acá, sino es una queratina que se le denomina como si fueran en células fantasma, ¿sí? Para poder, la relevancia de esto es que los quistes pilares en algunas ocasiones pueden llegar a proliferar y conformarse quistes pilares proliferantes, y en algunas ocasiones algunos carcinomas como los carcinomas triquilemales, pueden llegar a originarse dentro de estas lesiones. Entonces, para diferenciarlo de los quistes epidermoides de inclusión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tumores propiamente de los anexos cutáneos. Bueno, vamos a recordar que cuando estábamos hablando de la histología normal de la piel, decíamos que existía la epidermis y hablamos de cada uno de los componentes de la epidermis, conocer con las células de Merkel, los melanocitos, células dendríticas, etcétera. Sin embargo, en la piel también existen otras estructuras que son anexas, que son las glándulas apocrinas, las glándulas ecrinas, las glándulas sebáceas y también las estructuras pilosas, ¿sí? Recordemos que las estructuras pilosas tienen hacia la base lo que se denominan folículos pilosos, y hacia la superficie lo que son los pelos en sí, ¿sí? Que están conformados por un tallo y básicamente por queratina hacia la superficie, ¿no? Entonces, los tumores anexiales van a provenir de cualquiera de estas estructuras, ¿sí? Los tumores anexiales pueden ser lesiones que pueden tener una relación con la superficie epidérmica, como podemos observar acá, ¿sí? O algunos de ellos no van a tener relación con la superficie epidérmica, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues en realidad su clasificación y las alteraciones o las alteraciones clínicas que nos van a ayudar a poder sospechar este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, habitualmente, como las lesiones anexiales se encuentran por debajo del epidermis, la mayor parte de ellas, como podemos observar, sí se van a encontrar sin conexión con la epidermis. Sin embargo, existen algunas lesiones que sí van a estar en relación con la epidermis, ¿sí? Y van a ver ustedes en las siguientes imágenes que les voy a mostrar, sí que muy frecuentemente se llegan a presentar como lesiones nodulares, sí que tienen esa apariencia subcutánea,
¿sí? Entonces, para diferenciarlas de las lesiones propias de la epidermis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas lesiones que tienen conexiones con la epidermis? Sí, pues habitualmente las lesiones que tienen que ver con los folículos pilosos, como los triquilemomas, los tricofoliculomas, sí, o aquellas lesiones que están originadas en las cutículas pilares, ¿sí? Otros tumores otros tumores de glándulas sudoríparas como los poromas o los siringocistodenomas, también pueden estar en conexión con la piel. Entonces, vean cómo las otras lesiones que son predominantemente de nexos, de glándulas sudoríparas, sí, no van a tener una relación con la epidermis, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de aquellas lesiones que están originadas en los pelos, ¿sí? O en los folículos pilosos, ¿sí? Aquí están observando el cuadro que viene en el libro de piel de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente no vamos a llevar cada uno de estos, ¿sí? Pero simplemente se los menciono para que ustedes vean de que existen varias lesiones que están relacionadas que tienen origen en los folículos pilosos, no tanto benignas como también lesiones malignas, ¿sí? Entonces, de estas solamente vamos a hablar acerca de algunas que son de interés clínico, pero que sobre todo son lesiones las más comunes de todas, ¿sí? El pilomatrixoma es una lesión que se presenta en diversas edades de la vida, pero es más frecuente observarlo en las edades pediátricas, ¿sí? Habitualmente se observa en la cabeza, en la cara, pero también puede tener otras localizaciones, ¿sí? Y vean cómo es una lesión, ¿sí? Que compromete la dermis reticular, en algunas ocasiones el tejido subcutáneo, y es una lesión que tiene una estructura de predominancia quística, como podemos observar en esta superficie de corte, ¿sí? El contenido de este quiste, ¿sí? Es un contenido que corresponde a láminas de queratina, ¿sí? Y que en muchas ocasiones puede llegar a calcificarse o inclusive a sufrir metaplasia ósea, ¿sí? Vean cómo desde el punto de vista clínico se presenta como una lesión nodular, ¿sí? Que puede medir algunos centímetros, menos de 1 centímetro, pero en algunas ocasiones puede medir varios centímetros y nos puede hacer confundir con alguna lesión, pues de apariencia maligna. El pilomatrixoma, para diferenciarlo del quiste pilar, que es un quiste de inclusión, ¿sí? Es una proliferación de células de apariencia basaloide. Nuevamente les recuerdo que las células basaloides, sí, son células que tienen abundante núcleo y abundante citoplasma con esta apariencia concentrada, sí, con estos citoplasmas concentrados basofílicos, ¿sí? Que nos recuerdan mucho a la capa basal de la epidermis, y es por eso que vean cómo no se aplana, sino son células entre poligonales y columnares, ¿sí? Entonces son en realidad una proliferación de células de apariencia basaloide, y vean cómo tiene esta queratinización abrupta, como les comentaba, ¿sí? Y esta queratinización abrupta que carece del estrato granuloso y que habitualmente conforma en el pilomatrixoma estas células de apariencia fantasma, le denominamos. Vean cómo estas células de apariencia fantasma, que no son el estrato córneo propiamente, ¿sí? Vean cómo pareciera que han sufrido un tipo de necrosis isquémica, ¿sí? Vean cómo las células todavía mantienen algo de los núcleos, pero son de esta apariencia eosinofílica, ¿sí? Entonces, el pilomatrixoma va a estar conformado por esta estructura a manera quística, pero no es un quiste como tal, si vean cómo es una lesión multilobulada, ¿sí? Que está revestida por esta proliferación de células basaloides con estas células fantasma, ¿sí? Y en algunas ocasiones puede tener calcificación, sobre todo en las áreas de las células fantasma, y puede tener también metaplasia ósea, ¿sí? Dentro de los pilomatrixomas también existe una contraparte maligna y también existe una contraparte intermedia que se llama quiste pilomatrical proliferante. Vean cómo esta otra lesión, que es un triquilemoma, ¿sí? Es una lesión que evidentemente tiene un componente intradérmico,
pero como decíamos en un inicio, estas lesiones que tienen habitualmente origen en el pelo tienen una conexión con la superficie epidérmica y eso se ve desde el punto de vista clínico porque habitualmente los triquilemomas son lesiones nodulares, ¿sí? Y vean cómo habitualmente son umbilicadas, es decir, que tienen como si fuera un porito en el centro. Los triquilemomas pueden ser lesiones únicas, como la que observamos acá, o también pueden observarse de manera múltiple y más frecuentemente se observan a nivel de la cara, ¿sí? Pero también a nivel de la cabeza y en algunas ocasiones a nivel del cuello. Es una lesión que se origina en la vaina radicular externa y cuando puede estar relacionada a mutaciones del gen PTEN y nosotros recordamos del gen PTEN que está relacionado con otro tipo de tumores en el organismo, sí, sobre todo con tumores amartomatosos, es decir, que puede estar relacionado con el síndrome de Cowden, sobre todo cuando esta se presenta de manera múltiple. Desde el punto de vista histopatológico, sí, se va a observar como una proliferación que inicia en la superficie epidérmica, sí, pero que nos recuerda a las células de la vaina radicular externa, es decir, sí que no son células de apariencia tan basaloide y muy frecuentemente van a ser células que van a tener unas vacuolas finas hacia adentro y van a tener una apariencia escamoide. Lo diferenciamos del tricoepitelioma, ¿sí? Vean cómo esta lesión puede ser una lesión única, pero en muchas ocasiones es una lesión múltiple que puede presentarse de manera tanto esporádica, familiar, así, y se denomina síndrome de tricoepitelioma familiar, o también en un contexto sindrómico, sí, como vamos a ver más adelante, asociado con lesiones de las glándulas sudoríparas, sí, conformando el síndrome de Brooks-Spiegel. Los tricoepiteliomas pueden tener, o sea, tienen mutaciones de este gen CELID que puede estar, que puede presentarse tanto de manera esporádica o en el contexto de este síndrome que les comentaba, y van a ser lesiones que pueden tener una conexión en la superficie epidérmica y vean cómo es una lesión benigna, ¿sí? Por lo tanto, tiene esta apariencia lobulada donde existe una proliferación de células que nos recuerdan mucho a las células de la vaina radicular externa, ¿sí? Con estos quistes de queratina hacia adentro, ¿sí? El diagnóstico diferencial más importante del tricoepitelioma es el carcinoma vasocelular, ¿sí? Una de las pistas más importantes para diferenciarlo, sí, como vamos a ver más adelante, es el hecho de que los tricoepiteliomas en general, aparte de tener esta estructura lobulada, no infiltrativa, sí, son lesiones que no tienen alteraciones en relación a la dermis, ¿sí? Las células son tanto basaloides como también células que maduran hacia células que nos recuerdan, como les decía, la vaina radicular del pelo, y tienen estas perlas de queratina, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, los carcinomas vasocelulares también pueden llegar a tenerlas, ¿sí? Los tricoepiteliomas se pueden presentar en cualquier edad de la vida, sobre todo por encima de los 30 años, pero son más frecuentes alrededor de los 50 años. Los tumores de glándulas sudoríparas, ¿sí? Nuevamente les presento esta tabla de resumen de los tumores de glándulas sudoríparas provenientes del libro azul de la Organización Mundial de la Salud, y vean cómo los tumores de apéndice de glándulas sudoríparas pueden ser tanto benignos como malignos, ¿sí? Nosotros no vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Sino nos vamos a centrar en algunos de ellos que son de interés, ¿sí? Uno de estos tumores es el cilindroma y, como les comentaba, puede estar relacionado también con los tricoepiteliomas en el contexto del síndrome de Brooks-Spiegel o sobre todo se le denomina también síndrome con los tumores en turbante, y vean cómo se observan lesiones que estas, a diferencia de los tumores de pelo, pues no están relacionados con la epidermis, y vean cómo efectivamente tienen esta apariencia, ¿sí? de no originarse, ¿sí? en la superficie epidérmica, más bien ser de esta localización subcutánea, ¿sí? En algunas ocasiones son lesiones únicas,
pero en muchas ocasiones son múltiples y pueden variar en el tamaño. Vean cómo en este caso, por ejemplo, mide varios centímetros. Los cilindromas son lesiones que tienen esta característica lobulada, son lesiones no encapsuladas, ¿sí? Y algo que llama la atención de los cilindromas es la presencia de la matriz extracelular, ¿sí? Con un depósito de esta matriz extracelular que es intensamente eosinofílica, ¿sí? Y que tiene esta apariencia engrosada que le hace que le proporciona esta característica como en rompecabezas se le denomina. Así que esta imagen es muy característica de los cilindromas, ¿sí? Entonces, en otras ocasiones, los cilindromas también pueden estar relacionados con la mutación de este otro factor de crecimiento. Los hidradenomas, sí, son lesiones que también pueden ser únicas o múltiples, habitualmente son pequeñas. Vean cómo también son lesiones subcutáneas, no están en relación a la superficie epidérmica. En algunas ocasiones tienen una degeneración quística, ¿sí? Y son lesiones que se conforman por estas células de apariencia entre basaloide y escamoide. No llegan a producir queratina como tal y en algunas ocasiones tienen algunas estructuras como si fueran ductos que simulan a las glándulas sudoríparas. Otra cosa que en general llama la atención de los hidradenomas es la presencia de la matriz extracelular o de la lámina basal depositada de esta apariencia también hialina, ¿sí? Pero hay que contrastarlo de lo que son los cilindromas. Existen también lesiones que son híbridas entre cilindromas y más que hidradenomas, espiradenomas, ¿sí? El otro nombre del hidradenoma es espiradenoma ecrino y al espiradenoma como tal, ¿sí? Solamente se le considera el de tipo apocrino. Otros tumores de glándulas sudoríparas son los tumores de glándulas sebáceas. Una de las características más interesantes de los tumores de glándulas sebáceas es que más allá de la lesión como tal, como interés clínico, sobre todo las lesiones benignas, es que en muchas ocasiones sí van a estar relacionadas con tumores en otras localizaciones. Nosotros recordemos que cuando estábamos viendo cáncer de colon no polipósico, que era el famoso síndrome de Lynch o síndrome de la inestabilidad de microsatélites, veíamos, ¿sí? De que esta inestabilidad de microsatélites estaba relacionada no solamente con el desarrollo de cáncer de colon, sino también con el desarrollo de cáncer de endometrio, desarrollo de cáncer de páncreas y de otros órganos. Bueno, resulta que los adenomas de glándulas sebáceas y los sebaceomas muy frecuentemente están relacionados también con inestabilidad de microsatélites, ¿sí? Y estos se consideran una variante del síndrome de Lynch cuando se observan sobre todo múltiples y pueden constituir lo que se denomina el síndrome de Muir-Torre. Los adenomas de glándulas sebáceas debemos diferenciarlos de los sebaceomas, como vamos a ver a continuación, y vean cómo son lesiones que frecuentemente son nodulares, tienen una correlación con la superficie epidérmica y característicamente tienen esta coloración como amarillo claro, ¿sí? Esto es una imagen de dermatoscopía, ¿sí? Vean cómo tiene este color característico amarillo, ¿sí? Y está conformado por lóbulos, ¿sí? De glándulas sebáceas perfectamente bien formadas, sí que en algunas ocasiones puede tener acumulación de queratina. Para diferenciar el adenoma de glándulas sebáceas del sebaceoma, debemos de porcentualizar, ¿sí? el número de células sebáceas. Cuando existe estas células sebáceas en más del 50%, pues estamos frente a un adenoma de glándulas sebáceas, ¿sí? Los adenomas de glándulas sebáceas, si bien se presentan en general en la cara, sí, sobre todo se presentan en relación a los ojos, alrededor de los párpados, ¿sí? O también alrededor de las cejas, ¿sí? Cuando se presentan en estas localizaciones, más frecuentemente están relacionadas con el síndrome de Muir-Torre y de hecho pueden ser, o en esa localización más bien, son uno de los criterios diagnósticos de este síndrome, ¿sí? Cuando observamos múltiples adenomas de glándulas sebáceas, ¿sí? Debemos de buscar intencionadamente tumores en otras localizaciones, porque ya les he dicho de que los adenomas de glándulas sebáceas tienen inestabilidad de microsatélites y por lo tanto, sí van a estar relacionados con el síndrome de Lynch. ¿Sí? Esta otra lesión es el sebaceoma.
sí tiene una característica un poquito diferente con la otra lesión, sí, pero vean cómo también puede tener estas zonas como amarillentas, ¿sí? Es una lesión nodular, chiquitita, ¿sí? En muchas ocasiones, como les decía, puede ser múltiple, y vean cómo a diferencia del adenoma de glándulas sebáceas, tienen predominio células de apariencia basaloide, es decir, estas células azules, pero también tiene células, sebáceas bien diferenciadas, ¿sí? Como les decía, la mayor importancia de estas lesiones, inclusive con el carcinoma sebáceo, ¿sí? Es el contexto del síndrome de Lynch, ¿sí? Entonces, en cuanto a las contrapartes malignas de los carcinomas, tanto los carcinomas triquilemales, carcinomas apocrinos y carcinomas sebáceos, que van a ser todas las neoplasias malignas, básicamente, de los anexos cutáneos, si vamos a ver que los carcinomas apocrinos o ecrinos, si van a estar sobre todo relacionados o van a tener una morfología similar, ¿sí? A lo que tiene el carcinoma ductal de la mama. Nosotros recordemos que el carcinoma, o más bien que el tejido mamario, es una glándula modificada, ¿sí? Por lo tanto, no es de sorprender que el carcinoma apocrino vaya a tener muchas de las características histológicas de esta lesión. Vean cómo en el carcinoma sebáceo va a ser una lesión que puede estar conformada tanto de células basaloides como también de células sebáceas, pues de una apariencia maligna. El carcinoma sebáceo, como les comentaba, al igual que su contraparte benigna, pues va a tener una localización en general alrededor de los ojos, ¿sí? O en la zona central de la cara, ya que esta es la zona, ¿sí? Donde se encuentran la mayor parte de las glándulas sebáceas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las lesiones precursoras malignas de la superficie epidérmica, ¿sí? Vamos a denominar queratosis actínica a el espectro de lesiones desde el punto de vista clínico que van a ser precursoras de las lesiones neoplásicas infiltrativas. ¿Sí? Queratosis actínica es el término clínico que vamos a ocupar para todas estas lesiones, pero desde el punto de vista histopatológico, las queratosis actínicas sí se van a denominar neoplasias queratinocíticas intraepidérmicas, ¿sí? Es decir, que estas neoplasias queratinocíticas intraepidérmicas pueden presentarse con lesiones displásicas de bajo grado o también de alto grado, conformando lo que son los carcinomas in situ. Ahora, las queratosis actínicas pues van a tener diferentes morfologías. Una de las morfologías más características va a ser el de presentarse como una lesión plana, de bordes irregulares. Vean cómo tiene alteraciones de la coloración. En muchas ocasiones tiene estas escamas, ¿sí? En la superficie. Una de las formas que más nos llama la atención es a manera del cuerno cutáneo. Si vean cómo estas escamas se van a llegar a estratificar o acumular, conformando esta estructura a manera de cuerno que puede presentarse sobre todo en las superficies que están expuestas al sol, debido a que estas lesiones precursoras, al igual que el carcinoma epidermoide, que vamos a hablar más adelante, sí está relacionado con la exposición a la luz solar. ¿Sí? Entonces, las queratosis actínicas, sí, se van a tener diferentes morfologías, ¿sí? Una queratosis actínica simple, ¿sí? O plana, va a estar en el contexto, ¿sí? De un adelgazamiento inicial de la superficie epidérmica, con alteraciones inicialmente en la capa basal, ¿sí? Del epidermis. Vean cómo habitualmente tiene hiperkeratosis y se va a acompañar de una elastosis solar. Sí, esto sobre todo porque, como les comentaba, está relacionada con el daño ultravioleta. La elastosis solar debemos recordar, o la elastosis más bien, sí debemos recordar que es la fragmentación o la degeneración de las fibras elásticas propias de la dermis, ¿sí? Vean cómo en esta imagen de acá, sí, existe un adelgazamiento de la epidermis, pero también puede presentarse con engrosamiento de la epidermis y con la conformación de puentes, y vemos cómo en el acercamiento, sí, existen numerosas células atípicas con numerosas figuras de mitosis en todas las capas hasta la superficie, ¿sí? Entonces, en este caso, esta queratosis actínica ya correspondería a un carcinoma epidermoide in situ. Esta otra imagen de acá corresponde al cuerno cutáneo. Vean cómo esa estructura cornificada solamente corresponde a la organización de láminas de queratina. Ahora, el carcinoma escamoso, como les decía,
Es un carcinoma que está relacionado sobre todo con la exposición del daño, con la exposición a los rayos ultravioleta. ¿Sí? Sin embargo, también es un carcinoma que puede estar relacionado con la inmunosupresión. Otras alteraciones como la infección por virus del VPH también puede llegar a relacionarse. Recordemos que el virus del VPH, sí, es un virus que interacciona con diferentes proteínas en el núcleo de las células, sí, sobre todo con el P16 y el P53, sí, a través de sus proteínas virales, sí, y van a tener que ver en los ciclos de carcinogénesis. También la exposición de algunas sustancias carcinógenas como los alquitranes, sí pueden estar implicados en el desarrollo de carcinoma escamoso. Otras lesiones crónicas como la úlcera crónica, la osteomielitis supurativa, la radiación ionizante o inclusive la radioterapia puede estar relacionada con el carcinoma escamoso o la exposición al tabaco. Sí, bueno, todas estas alteraciones o todos estos factores predisponentes, sí, nos van a llevar a una alteración, sobre todo a nivel de P53. Nosotros recordamos que el P53 es uno de los guardianes del genoma y que tiene que ver, es una de las llaves para la muerte celular inducida en aquellas células que están, o cuyo ADN está dañado. Sin embargo, si existen alteraciones en el P53, ¿sí? Entonces las células que tienen estos daños en el ADN, pues van a poder proliferar sin control y van a poder heredar a las células clonales estas alteraciones nucleares. Ahora, el carcinoma escamoso, inicialmente, o el carcinoma epidermoide, perdón, inicialmente, sí puede tener una morfología, fíjense, similar a lo que estábamos observando en la queratosis actínica. Sin embargo, es una lesión que puede medir desde algunos milímetros hasta varios centímetros y se caracteriza habitualmente por tener esta costra, ¿sí? Con zonas, o con zonas costrosas o con zonas eritematosas. Es una lesión de bordes poco definidos, ¿sí? Y que habitualmente se presenta pues en zonas fotoexpuestas. Vean cómo esta lesión se limita por encima de la lámina basal en esta imagen, ¿sí? Y sin embargo tiene otras áreas infiltrativas en estas otras zonas de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente el carcinoma epidermoide, ¿sí? Es un carcinoma originado en las células del epitelio epidérmico, ¿sí? Que va a ir infiltrando progresivamente, ¿sí? A la dermis superficial y también a la dermis profunda, ¿sí? El carcinoma escamoso es un carcinoma bastante agresivo, ¿sí? Al igual que el carcinoma vasocelular, se puede infiltrar estructuras no solamente propias de la piel y el tejido subcutáneo, sino también puede llegar a infiltrar hueso o tejido cartilaginoso. Recordemos que sobre todo en la cara, ¿sí? Existe muy poco tejido celular subcutáneo, así que en muchas ocasiones este tumor puede llegar a ser deformante. ¿Sí? El otro tumor más frecuente originado en la epidermis es el carcinoma vasocelular. Al igual que el carcinoma epidermoide, va a estar relacionado con alteraciones, con exposición a los rayos ultravioleta, pero va a estar relacionado con mutaciones en el gen PTCH, así como también mutaciones en P53. Existen algunas alteraciones genéticas que nos van a predisponer al desarrollo de carcinoma vasocelular, sobre todo el síndrome de Gorlin, pero también el albinismo, o también en el contexto del síndrome de Muir-Torre, sí, también puede llegar a presentarse con carcinoma vasocelular. Al igual que el carcinoma escamoso, la radioterapia también puede estar relacionada con esto. ¿Sí? Esta es la vía de carcinogénesis relacionada con la mutación del gen PTCH. Si nosotros sabemos que habitualmente este es un gen de transducción que tiene que ver con la activación de la expresión génica y con el desarrollo normal del ADN. Sin embargo, la alteración de este gen PTCH va a ser una transducción de señal independiente del ligando y va a favorecer la división celular, con lo que va a conllevar a un crecimiento anómalo. El carcinoma vasocelular, a diferencia del carcinoma epidermoide, va a tener algunas características distintivas.
¿sí? Habitualmente esta lesión es una lesión nodular o de bordes más o menos bien definidos o infiltrativos que característicamente tiene esta ectasia vascular a manera de telangiectasias. Si va a ser una lesión crateriforme, si con un borde perlado o un borde finamente nodular alrededor, ¿sí? Entonces, habitualmente va a tener esta apariencia como eritematosa. Ajá. Entonces, podemos observar aquí en la clínica cómo es una lesión crateriforme, como les decía, y vean cómo resplandece el borde de la úlcera con la formación de estas perlas. En algunas ocasiones el carcinoma vasocelular se puede acompañar no tanto de una proliferación de melanocitos, sino más bien de una pigmentación de sus células, porque recordemos que los queratinocitos pues tienen pigmento de melanina, que cubre los núcleos, ¿sí? Y en algunas ocasiones los carcinomas vasocelulares pues van a ser pigmentados, ¿sí? Y por lo tanto, sí, van a hacer el diagnóstico diferencial de lesiones melanocíticas, ¿no? Al igual que las queratosis seborreicas. Entonces, vean cómo en este ejemplo de carcinoma vasocelular, evidentemente también es una lesión pigmentada de bordes infiltrativos, pero lobulados, ¿sí? Y vean cómo tiene esta ectasia de vasitos alrededor. Acá no estamos observando la imagen característica, ¿sí? Pero desde el punto de vista microscópico, pues vamos a poder diferenciarlo. Ahora, ¿qué caracteriza al carcinoma vasocelular? El carcinoma vasocelular es un tumor que, como ya dijimos, depende de la superficie epidérmica y se va a caracterizar por la proliferación de células de apariencia nuevamente basaloide, ¿sí? Estas son las células basaloides, chicos, ¿sí? No se olviden. Las células basaloides son células que tienen escaso citoplasma, el citoplasma que tienen es condensado, de apariencia basofílica, y vean cómo las células tienen el núcleo bastante compacto y que nos recuerdan a la superficie o al estrato basal de la epidermis, ¿sí? El carcinoma vasocelular tiene diferentes morfologías, se han descrito al menos unas 15 variantes del carcinoma vasocelular, pero el común denominador del carcinoma vasocelular son estas células basaloides, presencia de mitosis y sobre todo la retracción en relación a la dermis subyacente. Y es que frecuentemente el carcinoma vasocelular tiene este defecto de la unión en relación a la dermis, lo cual puede derivar en un cambio como mucoide o mucinoso, ¿sí? O puede llegar a desprenderse propiamente cuando se está haciendo el corte en bloque de parafina. Por lo tanto, esta apariencia como separada va a ser característica. Entonces, vean cómo esta de acá, que es una variante superficial del carcinoma vasocelular, ¿sí? Se va a caracterizar por una prolongación, ¿sí? De las crestas interpapilares, ¿sí? En esta otra variante de acá es una variante macronodular, ¿sí? Esta otra de acá es una variante macronodular y micronodular, ¿sí? Y vean cómo puede llegar a tener pigmento de melanina sin ser una lesión melanocítica. Vean cómo en esta otra variante, que es la variante desmoplásica, ¿sí? Vean que en general el carcinoma vasocelular no produce desmoplasia, ¿sí? Y la variante desmoplásica es la única variante que sí lo produce, ¿sí? Y es una de las variantes más agresivas, ¿sí? Más reincidentes, ¿sí? Y a pesar de que tiene desmoplasia, tiene esta degeneración mucoide o mixoide alrededor de las células basaloides que le dan este efecto como vacío, ¿sí? Y este efecto como vacío es el que nos va a ayudar a discriminarlo de las queratosis seborreicas, de los carcinomas epidermoides, de las lesiones triquilemales, de las lesiones sebáceas, ¿sí? Ya que recuerden que todas las lesiones que les he ido mencionando pueden llegar a tener células de apariencia basaloide, ¿sí? Entonces, el carcinoma vasocelular va a ser el diagnóstico diferencial tanto de lesiones epidérmicas benignas, ¿sí? Como malignas, ¿sí? Como también va a ser el diagnóstico diferencial de lesiones de anexos cutáneos benignos, como también malignos, ¿sí? El carcinoma vasocelular habitualmente es una lesión pequeña que mide escasos centímetros, ¿sí? Y puede ser fácilmente resecable, sin embargo, es altamente recidivante, sobre todo cuando se reseca mal,
¿sí? Y a medida que va recidivando, va creciendo más rápido y es uno de los tumores que también puede infiltrar profundo en la piel, ¿sí? Y sobre todo en la piel facial, puede llegar a comprometer tejido óseo y también tejido articular, ¿sí? Bueno, como les comentaba, el carcinoma vasocelular puede ser múltiple o extenso en el contexto del síndrome de Gorlin, ¿sí? El síndrome de Gorlin está relacionado con la mutación per se del gen PTCH, que tiene que ver en la diferenciación y desarrollo de los tejidos, no solamente de la piel, sino también de los huesos. Entonces, este síndrome va a estar relacionado con alteraciones óseas y cutáneas también. Entonces, vean cómo en este caso tiene alteraciones a nivel de las costillas, a nivel de la columna vertebral con esta deficiencia de la función, ¿sí? Alteraciones craneofaciales y también a nivel acral. Bueno, en cuanto a los tumores dérmicos subcutáneos, ¿sí? Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de todos los tumores subcutáneos, ¿sí? Cuando ustedes estén viendo tumores de tejidos blandos, van a aprender que pues estos se van a clasificar en relación al origen de las células mesenquimatosas, ¿sí? Y cada uno de estos tumores también puede llegar a afectar o ser originado propiamente en la dermis, ¿sí? Sin embargo, como todos estos van a ser estudiados cuando estemos hablando de tejidos blandos, ¿sí? Solamente vamos a hablar para fines de esta clase de las lesiones fibrohistiocíticas, no de las lesiones histiocíticas, porque las lesiones histiocíticas son otra cosa diferente que entran dentro de las lesiones hematolinfoides, por cierto, ¿sí? Entonces, vean cómo los tumores subcutáneos pueden ser básicamente originados en cualquiera de los tipos celulares, ¿sí? Pueden ser originados en los adipocitos, en los fibroblastos, en los tumores, pueden ser originados en el músculo liso, sobre todo en el músculo erector del pelo, ¿sí? También en las células pericíticas, ¿sí? Como los tumores glómicos, que son habitualmente en dedos y son muy dolorosos, pueden ser también tumores vasculares, ¿sí? Nosotros vamos a hablar solamente de las lesiones fibrohistiocíticas para fines de esta clase, ¿sí? Entonces, la lesión fibrohistiocítica benigna, más común es el dermatofibroma. Tiene una distribución en edad bastante variable, puede presentarse prácticamente a cualquier edad, sí, pero más frecuentemente se presenta alrededor de los 20 a los 30 años y se presenta como una lesión que mide alrededor del centímetro, aunque puede ser un poco más grande. Vean cómo tiene esta apariencia desde la clínica o desde la macroscopía de ser subcutáneo, y en el corte histopatológico se observa por debajo de la epidermis. Habitualmente existe un espacio entre esto, ¿sí? Y vean cómo se limita a la dermis reticular, ¿sí? Es una lesión que, si bien no tiene una cápsula, es una lesión de bordes bien definidos y no infiltrativo, y es una proliferación de células entre fibroblásticas e histiocíticas en un arreglo que los patólogos le denominamos estoriforme o verticilado, ¿sí? Y este arreglo hace estas estructuras como si fueran estrellas, ¿sí? Alrededor de un eje. Las células son entre fusiformes a ovaladas. En algunas ocasiones pueden tener células gigantes multinucleadas. Muy frecuentemente se asocian a un infiltrado de linfocitos, porque son, al fin de cuentas, lesiones, o más bien, pues sí, lesiones derivadas del sistema monocítico, fagocítico mononuclear, y también fibroblástico, ¿sí? Entonces, los dermatofibromas tienen varias variantes histológicas, ¿sí? Algunas de ellas pueden llegar a contener, o algunas de ellas pueden tener pigmentación, ¿sí? Y pueden llegar a confundirse con lesiones melanocíticas, y debe de diferenciarse de esta otra lesión, que es el dermatofibrosarcoma, que también es una lesión nodular, que en algunas ocasiones es así de chiquita, pero en otras ocasiones pues va a crecer varios centímetros,
¿sí? Y este puede conformar un sarcoma verdadero. A diferencia del dermatofibroma, es una lesión más profunda y vean cómo desde la macroscopía estamos viendo de que infiltra tejido subcutáneo, esto de aquí corresponde al tejido subcutáneo, es tejido adiposo, y vean cómo es una lesión que lo infiltra. Desde la macroscopía es una lesión de apariencia carnosa, heterogénea, puede tener un área ulcerada o puede inclusive ser más profunda. Vean cómo en la microscopía es una lesión que no se limita a la dermis reticular, es una lesión que infiltra el tejido adiposo y este es el criterio diagnóstico de diferenciación del dermatofibroma, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para poder diagnosticarlo debemos de traernos el tejido subcutáneo o nosotros debemos de observar, ¿sí?, cómo es que este infiltra el tejido adiposo, ¿sí? Desde el punto de vista microscópico, las células del dermatofibrosarcoma ni siquiera presentan tanta tipia, ni siquiera presentan tanta hipercelularidad y tampoco llegan a presentar tantas figuras de mitosis. Y es por eso que para poder discriminarlo se debe de observar los bordes de la lesión, es decir, que este comportamiento infiltrativo va a ser la clave diagnóstica de esta lesión. Bueno, chicos, eso sería todo en relación a tumores de piel. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna. Bueno, chicos, conmigo hasta acá. Muchas gracias.